En Cartago, un hombre llamado Magón decidió cambiar la historia para siempre. Acompáñame y descubre cómo lo logró. Hola, soy el joven Basilio de Enigmas del Mundo Antiguo y te invito a un viaje donde la historia se vuelve un susurro que atraviesa el tiempo. Hoy exploraremos la vida de Magón, el hombre que fundó las bases de Cartago y convirtió sus sueños en un imperio en ciernes. Cierra los ojos por un momento y siente el viento del Mediterráneo. Escucha el choque de las olas contra los barcos cargados de tesoros y contempla las murallas que se alzan mientras la ciudad crece bajo la mirada de un líder visionario. Cada historia, cada secreto y cada estrategia te permitirá viajar siglos atrás, hasta el corazón de una ciudad destinada a dejar huella en la historia. Relájate y deja que tu mente se transporte. Recorreremos los callejones, templos y puertos de Cartago. Descubriremos los secretos del Consejo de Byrsa y sentiremos la tensión de las primeras expediciones navales. Mientras escuchas, imagina las decisiones de Magón, su diplomacia, sus campañas y el legado que aseguraron la hegemonía de Cartago. Este no es solo un relato de historia, es un viaje para aprender, soñar y conectar con los enigmas del pasado, donde cada detalle te hará sentir parte de la ciudad y del hombre que la transformó. Capítulo 1. El nacimiento de Magón. En el vasto mundo mediterráneo del siglo VI a.C., cuando las colonias fenicias tejían redes de comercio entre África, Iberia y el cercano Oriente, nació Magón en las colinas de Byrsa, dentro de una Cartago aún joven pero llena de promesas. Sus padres pertenecían a una familia vinculada al comercio marítimo, hombres y mujeres que conocían la importancia de las rutas navales y que habían traído hasta su hogar marfil, púrpura y metales preciosos. La ciudad hervía de vida. Los puertos bullían con barcos de distintos pueblos. El mercado era un hervidero de voces en varias lenguas y desde niño Magón aprendió a convivir entre mercaderes, sacerdotes y guerreros. Este ambiente formó su carácter, pues comprendió desde temprano que el poder no nacía únicamente de la fuerza, sino también de la habilidad de negociar, observar y prever el rumbo de los acontecimientos. La infancia de Magón estuvo marcada por un aprendizaje constante. Sus maestros le enseñaban las tradiciones fenicias, las plegarias a Baal-Hamón y las historias de Tiro, la madre patria de donde provenían sus ancestros. Pero él no se conformaba con escuchar. Pasaba largas horas en los muelles, observando cómo se cargaban los barcos, cómo se organizaban las defensas de la ciudad y cómo los capitanes trazaban mapas sobre tablillas enceradas. Sus padres, conscientes de su inquietud, lo acercaban tanto a comerciantes como a sacerdotes, con la intención de forjar en él un equilibrio entre lo sagrado y lo práctico. Poco a poco, Cartago misma se convirtió en su escuela. Cada calle, cada muralla y cada ritual alimentaban la mente de aquel joven destinado a mucho más que un destino común. Desde temprano, Magón mostró señales de liderazgo natural. Mientras otros niños jugaban en las plazas, él organizaba pequeñas expediciones, imaginando batallas y negociaciones, siempre buscando la forma de que su grupo regresara victorioso. El barrio donde creció lo veía como un joven diferente, serio, pero carismático, con un brillo en los ojos que hablaba de ambiciones mayores. Los ancianos lo observaban con cierta curiosidad, como si sospecharan que de ese muchacho surgiría algo grande. Y aunque aún no podía preverlo, el joven Magón estaba destinado a convertirse en el fundador de una de las dinastías más influyentes y enigmáticas de Cartago, aquella que transformaría a la ciudad en un poder temido y respetado en todo el Mediterráneo. Capítulo 2. La juventud de un futuro líder. Magón en ascenso. En torno al 560 a.C., Cartago era una ciudad en plena expansión,
con sus puertos activos día y noche, mientras caravanas traían riquezas del interior de África y los barcos regresaban cargados de metales desde Iberia. En ese escenario, Magón pasaba de la juventud a la madurez. Ya no era un aprendiz que escuchaba en silencio. Ahora intervenía en los consejos menores y se ganaba el respeto de los comerciantes. Su nombre empezaba a sonar en boca de quienes discutían contratos y alianzas. Mientras caminaba por las calles empedradas de Birsa, podía ver templos en construcción y almacenes que rebosaban de grano, y comprendía que cada piedra y cada ánfora representaban poder. Su educación a medio camino entre los muelles y los templos lo preparaba para algo mayor. No ser un espectador de la historia, sino el protagonista que la escribiría. Durante esos años decisivos, Magón comenzó a ser enviado a misiones de prueba. Participaba en la supervisión de rutas hacia colonias vecinas, acompañaba caravanas hasta el interior africano y se sentaba a negociar con líderes locales. Su habilidad para hablar con firmeza, pero sin arrogancia, llamaba la atención incluso de los ancianos más escépticos. No buscaba solo riquezas inmediatas. Pensaba en la seguridad de los puertos, en la provisión de alimentos, en la necesidad de anticipar la reacción de los griegos que miraban con recelo el crecimiento cartaginés. En cada decisión dejaba ver una mente estratégica. Sabía que el comercio debía sostenerse con acuerdos, pero también que toda promesa debía ir respaldada por la fuerza de los muros y de la flota. Así, poco a poco, fue tejiendo su reputación como alguien que podía prever los movimientos de aliados y enemigos. Hacia el Borach, 550 a.C., Magón ya había consolidado una posición destacada dentro de la ciudad. Sus viajes y sus primeras gestiones habían fortalecido la economía local, asegurado granos de las tribus líbicas y metales de las rutas ibéricas. Al mismo tiempo, los templos lo recibían como un hombre devoto que nunca olvidaba pedir la bendición de Baal Hamon antes de una expedición. Esa mezcla de pragmatismo y religiosidad lo hacía único, pues podía hablar con guerreros y sacerdotes con el mismo respeto. En las tardes, subía a las colinas y contemplaba el mar abierto, imaginando la expansión de Cartago más allá de lo visible. Para los que lo rodeaban, Magón ya no era solo un joven prometedor. Era el futuro arquitecto de un poder que empezaba a tomar forma. Sus ojos miraban más lejos que las murallas de la ciudad, hacia un destino que lo convertiría en el primer gran líder de los cartagineses. Capítulo 3. El estratega en el poder, mar y tierra. En el 550 a.C., Magón dejó de ser un joven en ascenso para convertirse en un líder con poder efectivo. En los muelles, la disciplina de la flota reflejaba su mano firme, y en los consejos, su voz ya no era la de un observador, sino la de un conductor de decisiones. Entendía que el Mediterráneo no era un mar en calma, sino un campo de batalla donde etruscos, griegos y cartagineses competían por rutas y recursos. Por eso ordenó reforzar las defensas de la ciudad, aumentar la producción naval y organizar guarniciones que pudieran reaccionar con rapidez. El nombre de Magón comenzaba a ser sinónimo de previsión. Nadie en Cartago dudaba de que, bajo su guía, la ciudad estaba mejor preparada que nunca para resistir amenazas y aprovechar oportunidades. Su visión se demostró en los años siguientes, hacia Electredes a 540 a.C. Las tensiones en el Mediterráneo central alcanzaron un punto crítico con la presencia griega en Córcega. Magón participó en la alianza con los etruscos para contener esa expansión, y la famosa batalla de Alalia se convirtió en un símbolo de ese enfrentamiento. Aunque los relatos antiguos describen el combate como duro y con grandes pérdidas, el resultado estratégico fue claro. Los griegos vieron limitada su influencia en el occidente mediterráneo, y Cartago pudo asegurar sus rutas hacia Iberia y el norte de África. Para los ciudadanos, aquella victoria no fue solo militar. Fue la confirmación de que Magón había elevado a la ciudad a un nuevo nivel de poder, capaz de decidir el rumbo de los mares.
Pero las campañas de Magón no se limitaron al mar. También trabajó en el interior africano, consolidando pactos con tribus líbicas que aseguraban granos y territorios fértiles para sostener la creciente población cartaginesa. Supo negociar, ofreciendo protección y acceso al comercio a cambio de lealtad, y cuando fue necesario, mostró fuerza para mantener el orden. Esa dualidad entre diplomacia y firmeza lo convirtió en un líder respetado, incluso por quienes no compartían su cultura. En Cartago, los templos le rendían honores como a un hombre elegido por los dioses, mientras en los mercados su nombre se repetía como garantía de prosperidad. Entre el Ulodor 550 y el 530 a.C., Magón no solo gobernó, estableció los cimientos de un poder cartaginés que marcaría generaciones, iniciando así la dinastía magónida que llevaría a la ciudad a la cúspide de su historia. Capítulo 4. El nacimiento de una dinastía. Con el prestigio obtenido tras sus campañas y victorias, Magón comprendió que el verdadero desafío no era solo vencer en el presente, sino asegurar que la grandeza de Cartago perdurara en el tiempo. Hacia el 530 a.C., comenzó a organizar el poder de manera distinta, vinculando a su familia de forma directa con la política y los asuntos militares de la ciudad. Su visión era clara. Si los griegos y los etruscos contaban con linajes que sostenían la continuidad del mando, Cartago debía forjar la suya. Así nació lo que después se llamaría la dinastía magónida. Una red de descendientes y allegados que, a través de cargos y responsabilidades, mantendrían la influencia cartaginesa durante generaciones. Para los ciudadanos, Magón no solo era un líder, se convertía en un patriarca, un referente que aseguraba la estabilidad del futuro. La consolidación de esta dinastía no fue un proceso inmediato ni sencillo. Magón debía convencer a los ancianos del consejo y a las facciones rivales de que una estructura familiar de poder no significaba tiranía, sino garantía de continuidad. Su habilidad política volvió a brillar. Organizó matrimonios estratégicos, integró a parientes en puestos clave y equilibró las tensiones entre comerciantes, militares y sacerdotes. De esta forma, la familia magónida comenzó a entrelazarse con cada rincón del poder cartaginés, desde los puertos hasta los templos. A sus ojos, este tejido de lealtades era tan importante como las murallas o la flota, porque lo protegía de conspiraciones y aseguraba que la visión de Cartago como potencia no se desvaneciera tras su muerte. La ciudad veía nacer algo nuevo, un linaje que sería recordado con respeto y temor a la vez. Este proyecto dinástico coincidió con un momento de prosperidad en la ciudad. Los almacenes rebosaban de riquezas, los puertos se expandían y las alianzas en África e Iberia garantizaban el flujo constante de recursos. En ese ambiente, la figura de Magón brillaba como la de un hombre elegido para guiar a su pueblo más allá de los límites conocidos. El pueblo lo veía recorrer las plazas con la serenidad de quien no dependía ya de la suerte, sino de una organización sólida que lo respaldaba. Sus hijos empezaban a ser formados en los mismos valores de estrategia, comercio y religión que lo habían definido, y su nombre se transformaba en sinónimo de estabilidad. Así, hacia finales de su gobierno, Magón no solo era un estratega y un gobernante, era el fundador de una estirpe que marcaría la historia de Cartago y del Mediterráneo. Capítulo 5. Magón y la expansión de Cartago. Hacia el 530 a.C., Cartago ya se consolidaba como un actor estratégico en el Mediterráneo occidental, y Magón comprendía que la ciudad necesitaba expandir su influencia para garantizar su seguridad y prosperidad. Desde las colinas de Birsa podía observar el puerto rebosante de barcos, la ciudad creciendo en todas direcciones y los almacenes cargados de productos que llegaban desde África, Iberia y más allá.
Con astucia comenzó a organizar expediciones marítimas y diplomáticas, enviando emisarios a colonias cercanas y asegurando rutas comerciales que fortalecieran a Cartago frente a griegos, etruscos y pueblos africanos. Cada viaje, cada pacto y cada inspección a los muelles estaba calculado con precisión, porque para Magón la expansión no era solo territorial. Era la construcción de un poder duradero que pudiera sostenerse incluso en tiempos de conflicto. Las primeras campañas de Magón combinaban la fuerza con la diplomacia. Estableció acuerdos con tribus locales para garantizar el acceso a granos y metales y reforzó los puestos militares en puntos estratégicos que aseguraban la seguridad de las rutas navales. No todas las negociaciones fueron sencillas. Algunas tribus mostraban resistencia y otros pueblos costeros evaluaban cuidadosamente la intención de Cartago. Pero Magón supo imponer su autoridad con equilibrio. Demostraba fuerza cuando era necesario y ofrecía protección y comercio cuando convenía. Sus decisiones reflejaban una mente estratégica que no solo buscaba conquistar, sino integrar y consolidar, construyendo un entramado de lealtades y dependencia que reforzaba la posición de Cartago en la región. La ciudad empezaba a sentirse segura y confiada, y los ciudadanos percibían la expansión como una extensión natural de su orgullo y poder. Al final de este periodo, la influencia cartaginesa se expandía más allá de sus murallas. Las flotas patrullaban el Mediterráneo occidental, las colonias tributaban productos y tributos, y los aliados reforzaban la posición de la ciudad frente a amenazas externas. La reputación de Magón como líder visionario crecía tanto en Cartago como fuera de ella. Su nombre se mencionaba en puertos, templos y mercados, y la dinastía magónida empezaba a consolidar su prestigio. La expansión que él promovía no solo aseguraba recursos y territorios, cimentaba la identidad cartaginesa como una fuerza organizada, estratégica y respetada. Magón sabía que cada puerto, cada alianza y cada expedición era un paso más hacia la grandeza, y que su labor no se limitaba a la guerra, sino a crear un Cartago capaz de perdurar y prosperar por generaciones. Capítulo 6. El legado militar y político de Magón. Hacia el final de su gobierno, Magón había transformado Cartago de una ciudad pujante a una verdadera potencia regional. Su habilidad para combinar estrategia militar, diplomacia y comercio permitió que la ciudad no solo defendiera sus rutas y colonias, sino que también proyectara poder de manera sostenida. Cada flota enviada, cada fortaleza levantada y cada acuerdo con tribus africanas reflejaban su visión a largo plazo. Un Cartago organizado y respetado, capaz de competir con griegos, etruscos y fenicios del Mediterráneo oriental. La planificación militar de Magón no solo involucraba batallas, incluía logística, abastecimiento, entrenamiento de tropas y coordinación de las guarniciones, creando una estructura eficiente que sobreviviría incluso tras su muerte. Políticamente, Magón consolidó la influencia de la dinastía magónida, asegurando que sus descendientes y aliados más cercanos ocuparan posiciones clave en el gobierno y en la administración de las colonias. Esta organización familiar fortaleció la estabilidad de Cartago y permitió que las decisiones estratégicas tuvieran continuidad. Cada consejo de la ciudad, cada reunión con mercaderes y aliados reflejaba su habilidad para equilibrar intereses internos y externos. Magón entendía que la legitimidad de su mandato dependía tanto de la obediencia como del respeto, y que un Cartago dividido habría puesto en riesgo todo lo que él había construido. Así, la combinación de autoridad, previsión y tacto político consolidó un legado que sus sucesores magónidas continuarían expandiendo. El impacto de estas reformas y estrategias se percibía en cada rincón de Cartago. Los ciudadanos veían a sus hijos instruirse en escuelas militares y comerciales, aprendiendo los valores que Magón promovía: disciplina, lealtad, astucia y respeto por la religión y las tradiciones. Los puertos estaban bien defendidos, las rutas comerciales protegidas y las colonias aliadas aseguradas. Magón no solo había ganado batallas,
Había sembrado la estructura para un Cartago duradero y organizado. Su nombre se convirtió en sinónimo de visión y prudencia, y su influencia se extendió más allá de su propia vida, garantizando que la ciudad permaneciera como una potencia respetada, temida y admirada durante generaciones. La historia recordaría a Magón como el hombre que no solo dirigió, sino que enseñó a su pueblo a sostener y proyectar su poder. Capítulo 7. Los misterios y secretos del Consejo de Birsa. En las colinas de Birsa, bajo el murmullo constante de la ciudad y el vaivén de las olas del puerto, se reunía el Consejo de Cartago, un grupo de ancianos y líderes que decidían el destino de la ciudad con una mezcla de sabiduría, estrategia y secretos cuidadosamente guardados. Magón comprendió que el poder no solo residía en la flota o las murallas, sino en el conocimiento oculto que circulaba entre los pasillos de piedra y las cámaras donde se deliberaba. Allí se trazaban rutas comerciales, se planificaban alianzas y a veces se escondían decisiones que solo unos pocos podían conocer. La influencia de Magón se reforzaba no solo con autoridad militar, sino con su capacidad para leer la política de estos hombres, anticipar sus movimientos y comprender la red de secretos que mantenía unida a la ciudad. Los misterios del Consejo incluían rituales privados, informes sobre tribus africanas aliadas, estrategias frente a los griegos y etruscos, y decisiones sobre colonias distantes. Magón aprendió a moverse con discreción. Escuchaba más de lo que hablaba. Interpretaba gestos y palabras, y solo intervenía cuando estaba seguro de que su propuesta consolidaría la posición de Cartago. Cada decisión tenía múltiples capas. Lo que se decía en voz alta debía proteger los intereses inmediatos, mientras que lo que se reservaba para los pasillos oscuros podía asegurar ventajas futuras. Esta combinación de transparencia parcial y secreto estratégico creó un aura de misterio en torno a la figura de Magón, que incluso sus aliados respetaban con cierta reverencia. Así, el joven líder no solo dominaba la ciudad con su poder, sino también con su inteligencia y discreción. El efecto de estas reuniones secretas se extendía por toda Cartago. La ciudad se volvía más cohesionada, los ciudadanos confiaban en sus líderes y los rivales extranjeros percibían un poder sólido y organizado. Magón sabía que cada pacto cerrado, cada informe confidencial y cada consejo estratégico contribuía a la estabilidad y expansión de su ciudad. Birsa se transformaba en un lugar donde la historia se escribía no solo con batallas, sino con planes cuidadosamente guardados y secretos que podían cambiar el destino de imperios. Para quienes observaban desde fuera, Cartago parecía invencible. Para los que estaban dentro, cada decisión era un delicado equilibrio entre fuerza, sabiduría y misterio, en el que Magón destacaba como maestro absoluto. Capítulo final. Cartago en su apogeo y el legado inmortal de Magón. Con la obra de Magón consolidada, Cartago se convirtió en un centro imparable de comercio, flota y poder. Los muelles rebosaban de naves cargadas con metales, granos y productos de todas partes del Mediterráneo, mientras la ciudad brillaba con templos, mercados y murallas cada vez más sólidas. Las alianzas estratégicas, las campañas militares exitosas y la diplomacia sutil habían creado una red que aseguraba la prosperidad y la seguridad de la ciudad. Cada colonia, cada ruta y cada puerto reflejaban la visión de Magón, un Cartago que no solo dominaba el comercio, sino que proyectaba su influencia y respeto entre pueblos lejanos. La flota se convirtió en símbolo de poder y defensa, capaz de proteger intereses y sostener la hegemonía cartaginesa frente a griegos, etruscos y tribus africanas. El legado de Magón trascendía lo material. Su habilidad para combinar estrategia, diplomacia y religión consolidó la identidad de Cartago como ciudad organizada y duradera. La dinastía magónida continuó sus enseñanzas, manteniendo la cohesión política, la disciplina militar y el respeto por las tradiciones.
Los ciudadanos, inspirados por sus logros, entendieron que la grandeza no solo se medía en victorias o riquezas, sino en la capacidad de planificar, educar y asegurar el futuro. Cada calle, cada puerto y cada templo narraba la historia de un hombre que había transformado una ciudad en una potencia, y cuyos principios seguirían guiando a generaciones de cartagineses. Les habla el joven Basilio, de enigmas del mundo antiguo, viajando desde una línea temporal distinta entre las arenas ancestrales. Los invito a suscribirse y darle like para descubrir más secretos del pasado. Además, los quiero dejar invitados a 2 comunidades enfocadas en videojuegos históricos de estrategia, Kings of Strategy y el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde puedes revivir las hazañas de nuestros relatos en carne propia. Dejaré sus Discords en la descripción del video. Su apoyo es vital para que estos enigmas no se pierdan en el vacío de la invisibilidad. Un abrazo